tenemos un tema muy interesante. Yo creo que... Sí, pero hay un estudio que dice... No, eso no es verdad. Me gustaría decir una cosa. Bueno, en mi opinión... No es algo tan sencillo. Pero tenemos que pensar que... Entonces, ahora, ¿cómo queda? ¿Y usted qué opina? Bienvenidos amigos a una nueva edición de Controversia. Estamos disfrutando de las vacaciones en esta temporada de verano y por supuesto siempre conversando aquí en el programa sobre temas realmente interesantes. Hoy hablaremos sobre la educación a distancia o presencial, sobre cuál de estas es la mejor alternativa. Así que en casa no te muevas y quédate para poder interactuar y conversar un poquito sobre el tema. Chicos, bienvenidos al programa. Hola Caleb, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, hoy tenemos un tema que tiene que ver mucho con nosotros porque somos estudiantes universitarios y estamos pensando en nuestro futuro y hemos elegido una carrera y sin lugar a dudas cada uno de nosotros tiene la meta, ¿verdad?, de seguir estudios, ¿no? Terminar el instituto, terminar la secundaria, terminar la universidad, empezar una maestría, empezar un diplomado, qué sé yo, porque es parte del desarrollo profesional de uno mismo. Hoy todos estamos en un método, salimos de un método, del método de estudio o del modelo de estudio en el cual todos estamos en clase, todos estamos juntos, y hablo justamente de esta forma, de esta manera que es presencial. ¿Qué ventajas encontramos en estudiar todos juntos? Cuando ustedes van a clase, ¿ven alguna ventaja en estudiar todos en un aula? La interacción que puedes tener con otras personas, el hecho de que puedas tener dudas o preguntas y que puedan ser resueltas por un tutor, un docente. Además también de que no solamente tú tienes preguntas, inquietudes, sino también tus compañeros tienen inquietudes y preguntas que tal vez no te generaste, pero que son de importancia y son resueltas en el aula y te sirve para los conocimientos. Yendo por la vertiente de los compañeros también, es necesario recalcar que estar en un aula de clases te ayuda a desarrollar ciertas aptitudes sociales que necesitas, sobre todo en etapas esenciales de tu vida, como en la primaria, bueno, un poquito en secundaria también. ¿Será que la manera de estudiar en clase es mejor que la de hacerlo a distancia? Me refiero a esto porque hoy en el ritmo de vida que tenemos, pareciera, aunque es solamente una ilusión, ¿no?, pero pareciera que tenemos menos tiempo. Entre el trabajo, entre el estudio, entre la familia, entre otras cosas, los días, las semanas pasan volando. No hay tiempo para hacer las cosas. Y si uno quiere seguir estudiando, normalmente tiene que usar el tiempo de las vacaciones. Entonces, si utilizas el tiempo de las vacaciones para estudiar, en realidad ya no son vacaciones, ¿verdad? Me refiero a este punto porque de repente estudiar a distancia es una forma o aparece como una solución. ¿Cuáles podrían ser de repente, antes de entrar a hablar del estudio a distancia, alguna de las desventajas que hay de estudiar en grupo, de estudiar en un aula? Yo más bien no comenté al comienzo por esto, porque al principio dimos ventajas, ¿no? Pero yo un poco voy a ser de abogado del diablo y voy a dar las desventajas porque lo que pasa es que cuando estás en un ambiente con amigos, con compañeros, si bien es cierto, en el mejor de los casos te ayudan, ¿no? Pero normalmente lo que pasa realmente es que lo que van a hacer ellos es llevarte a ti a estar distraído o a estar comentando cosas que pasan en la semana. Nos estás contando lo que te pasa en clase. Yo recuerdo en el tiempo de la universidad, nos sentábamos atrás, abríamos los laptops y todos jugábamos en línea. No solamente en ese aspecto, bueno, porque eso, claro, puede ser una desventaja que el grupo te pueda traer. Otra desventaja tal vez que podemos mencionar es el famoso bullying, ¿no? Que se ha visto muy común en los colegios, escuelas, ¿no? ¿Podría ser también una desventaja? Una desventaja también que encontramos es que te limitas a la opinión del profesor porque encuentres que en aula lo que el profesor dice es lo que es. Y tal vez puede que esté errado y su filosofía es esa y tú aprendes de eso. Puedes aprender también malas actitudes de los compañeros. Un añadido a eso además es que el hecho también de estar en grupo, bueno, ante el profesor que tiene 30 alumnos delante, pues no es capaz de evaluar a cada uno como corresponde según el nivel. Sabemos hoy en día que cada persona tiene inteligencias diversas y que su método de enseñanza, el método de aprendizaje no es el mismo para todos. Tal vez por eso diría, ¿no?, que no sería tan personalizado como dice Wendy. Exacto. No sería tan personalizado. Pero, ¿saben? Hoy en día hay ciertas tendencias. Hoy se están buscando y están apareciendo nuevas maneras de poder estudiar. Y cuando hablamos de un método no presencial, no necesariamente estamos hablando en que me mande las lecciones a casa. Hablamos de muchas otras cosas más. Pero dentro de la manera presencial, dentro de
de ese asunto de ir. ¿Qué hay de los horarios, por ejemplo? ¿No es una desventaja los horarios, el tiempo que gastas en ir, volver, la plata que tienes que poner para el pasaje, la comida, qué sé yo? Claro, aquí por ejemplo ya empezamos a hablar un poco más ya no de lo que sería la educación elemental, sino de una educación quizá de posgrado, ¿no? Personas que quieren hacer másteres. En este caso sí, porque encontramos que el alumnado principalmente ya no se limita de 20 para abajo, sino por el contrario, pueden tener entre 30 y 40 más. Y en este caso sí que el gasto de dinero, el gasto de tiempo, sobre todo si ya tienes una familia, un trabajo, sí que la educación presencial ya va a empezar a ser más una dificultad que no una facilidad. Sobre todo Inclusive- porque no podrías coordinar horarios de trabajo y tampoco horarios de clase, ¿no? Pero Tendrías ahí cruces y no sería muy Claro. provechoso. Inclusive en el colegio pasa el hecho de que hay personas que viven lejos y tienen que ir y sus instituciones educativas están muy lejos de sus hogares, entonces también gastan pasajes, gastan diversas Pero cosas. sabes, el típico universitario de hoy en día es un tipo independiente, no nos gusta que nos paguen las cosas. Si bien es cierto, algunos tienen la ventaja de que tienen ayuda de sus padres en cubrirles ciertos gastos, a nosotros nos gusta manejar nuestro propio dinero, nuestro propio presupuesto. Entonces la casa está en un punto, el trabajo está en otro punto y el centro de estudio está en otro punto. Entonces tenemos 3 lugares en los cuales tenemos que movernos y hacer la larga. Bueno, Y a se esto añadido complica. que necesitas dedicar un tiempo tal vez para repasar o para hacer tus tareas o labores o prácticas en este caso. O sea, te tendrías que dividir entre 5 o 6 partes, cosa que el tiempo no te permite, y eso también que tienes que respetar tus horas de sueño porque si no vas a ser fatal en los estudios. Hoy en día tenemos muchas alternativas. Tenemos diferentes alternativas para poder seguir estudiando. Es más, podemos asegurar que van a aparecer nuevas alternativas. Yo recuerdo hace algunos años, cuando yo era un Y ya peque están todavía, apareciendo. ¿no? Era un chiquito, tú podías estudiar por correspondencia, ¿no? Y te llegaban las cosas por correo. Tú recibías, te llegaban los exámenes, ahora no me entra en la cabeza, ¿no? ¿Cómo dabas examen por carta? Porque, Más honestos eran antes. ¿no? Porque Es que no había internet para ese poder tiempo copiar no de había. de repente línea, será pues. eso, no Incluso lo sé. tenemos el internet, la globalización. El método presencial nace, la antigüedad, vamos a ponerlo así, donde solamente había un maestro por zona y tenían que reunirse todos los niños. Hoy realmente ya no tenemos esa necesidad. Pero eso es tenemos... hace mucho Claro, tiempo, pero- ¿no? O sea, había un Claro, solo Exacto, maestro por y eso ahora lo digo, hay... en la Tenemos actualidad ya no internet. tenemos esa necesidad. Pero- Y es justamente que existen diversas corrientes de pensamiento. Ya que ahora, creen que usted, ellas- tú por ejemplo, Wendy, tú estudias medicina. Sí. Ya, yo podría aprender a operar a través de un curso en internet. Esa es otra opción, es otro tema a hablar. Por ejemplo, yo necesito de la presencialidad, necesito de aprender a trabajar en mi equipo, necesito también tener el cuerpo ahí delante y a mi maestro aquí a mi lado para que me enseñe cómo se hacen según qué procedimientos. Ahora, viendo su caso de ella, hay experiencias que un libro no te narra, no te cuenta, que en internet no lo encuentras, pero que de forma presencial el profesor te dice, en esta situación háganlo así porque me ocurrió así. Claro, y también porque tiene que ver la experiencia del docente que está al frente. Necesitas de la Y práctica y del necesitas de la docente. práctica, exacto, porque hay carreras en las cuales necesariamente necesitas interactuar con otras personas, necesitas aprender de una persona que te diga, no, lo que estás haciendo en estos momentos está mal, necesitas mejorarlo, o esta es la manera correcta. Entonces, ¿será que...? Pero, En el- pero si hablamos de método presencial como tal, ya, está bien, pero estamos 10 en la clase, cada profesor, voy a hablar mal de repente, ya, pero cada profesor tiene como que su grupo élite, de alguna manera. Claro, un grupo que siempre está ahí Que adelantito, siempre ¿no? está ahí con Y el profe. hay que una siempre división en el salón de pregunta. mitad acá adelante, mitad atrás y lo de atrás otro Y es como mundo, que el adelante que es quiere otra aprender cosa. aprende y el que no, pues, Claro, entonces sí, adiós. también sí. En ese caso, el que quiere aprende es verdad y puede aprender tanto presencialmente como no presencialmente y no puede querer aprender tanto presencialmente como no presencialmente. Claro, depende más de uno que el hecho de en sí de... Ahora, En sí, de si es Cal- presencial o no. Caleb, tú decías al comienzo de que ¿por qué no van los profesores a la casa? Creo que también obedece a un factor económico, porque si esto pasaría, tendrías que pagarle todas las horas al docente. Entonces, Mira, depende- y aparte depende de del- eso, vamos a este punto. El profesional que enseña no es estudiado para ser docente. O sea, me explico. Sabemos que un profesor estudió para ser profesor, Metodología. ¿no? Pero digamos, ustedes estudian teología, Carreras medicina, universitarias. comunicaciones, contabilidad, qué sé yo. El profesor, ¿qué es? Es un contador, es un economista, es un médico. No estudiaron para ser profesores, no estudiaron para ser maestros. Entonces, ¿qué asegura que me enseñen bien? Porque para estudiar hay que tener un método de enseñanza. Hay que tener pedagogía. Hay que tener, ¿no?, Pedagogía. preparación pedagógica, hay que preparar una clase. Y normalmente no hay eso. No sé si me explico más o menos. Claro, como que Sí. sería una falencia, ¿no? Él estudió
para ejercer y no para enseñar, y puede tener mucho conocimiento, pero dificultad en transmitir ese Además, hay una conocimiento. frase que se me viene a la cabeza rápido nomás, que dice, si no sabes hacer, anda, enseña. No te pases. Exacto, muchas veces los profesionales que no logran triunfar acaban ejerciendo de docentes frustrados. Y esa muchas veces es un paradigma. Es un problema también. Porque a veces es al revés. Es tan Por el contrario, bueno. el que el mejor tendría que estudiar, porque es el que siente pasión por su carrera y el que mejor se ha desenvuelto en su carrera. Pero ahora también hay un balance. Por ejemplo, en las universidades, en las carreras, hay partes que precisamente requieren de un docente que haya estado en el campo y ahora esté en la universidad para que te diga la parte práctica, ¿no? Esto pasa así, cuando pasa esto, hay que hacer, esta es la solución. Pero hay otra parte en la que necesitamos personas que hayan estudiado la carrera, pero que tengan un adicional en pedagogía para que puedan realmente enseñar. Ahora, porque puede ser el hecho de que pueda ser, como dijo Wendy, puedan ser profesionales que sean el conocimiento amplio en su campo, especialistas. Sin embargo, la manera en cómo transmiten esta información es errónea. Pero no podemos dejar de lado que hay muchos profesionales que sí tienen, ¿no? A pesar que no hayan obtenido una capacitación pedagógica, a pesar de eso tienen la manera de transmitir sus conocimientos. Y como un comentario añadido más, quizá estaríamos hablando en el momento en el que decimos que no se eligen correctamente a los docentes, quizá de un fallo en el sistema educativo. Es interesante lo que conversamos porque de alguna manera, si estamos pensando al terminar la carrera, seguir una especialización, seguir una maestría, estudiar algún diplomado, llegar a un doctorado o empezar alguna segunda carrera, lo cierto es lo siguiente: después de haber estudiado 5 años para una carrera, tú no quieres estudiar otros 5 años por una segunda carrera, tú quieres empezar a trabajar ya, quieres poner en ejercicio lo que has estudiado. Entonces eso implicaría que en tu visión estás planeando estudiar y también ¿qué cosa? Trabajar. Y cuando uno empieza a trabajar, el método presencial se vuelve una complicación porque uno empieza a tomar de repente nuevas responsabilidades y nuevos roles. Entonces ahí nos encontramos con el problema y aparece el salvador, el método no presencial. ¿No? Entonces ese método no presencial muchas veces tiene sus preguntas, tiene su controversia, porque algunos dicen, ¿dónde estudiaste? A distancia. Ah, no, ahí gracias, ahí nomás. ¿No? Si estudiaste tu maestría de nivel a distancia, entonces no has aprendido bien, no has sabido bien, ¿no? Como que hay ciertos temores, cierto paradigma a la persona que estudia así, pero por otro lado no, porque también estudia, también tiene un profesor, también es evaluado, también etcétera, ¿no? Entonces, para hablar un poquito más sobre esta forma de estudio a distancia, vamos a regresar después del corte. Esto es Controversia, no se muevan, ya regresamos. Ayer aprendí que no existe sacrificio que no cueste. Por eso, mientras todos duermen, mi universidad y yo planificamos mi futuro. Universidad Peruana Unión. Juntos. Muy bien amigos, estamos de regreso aquí en Controversia. Estamos tratando el tema de educación presencial o a distancia, como cuál es la mejor alternativa, cuál me ofrece mayores ventajas. Y para hablar sobre este tema estamos nuevamente con nuestros queridos panelistas, explorando todas las opciones posibles para ver qué es lo más conveniente. Hemos hablado en el anterior bloque sobre la educación presencial, ¿no? Estar en clase, hemos visto algunas ventajas y algunas desventajas también. Entonces, tiene ambos, ¿no? Ventajas y desventajas. ¿Qué sucede con la educación a distancia? ¿También presentan ventajas y desventajas? ¿Qué significa estudiar a distancia? La educación a distancia, si bien es cierto, tiene sus prejuicios, ¿no? Algunos tal vez por falta de conocimiento no llegan a confiar realmente y algunos han probado y a lo mejor no les funcionó. Entonces, por ahí crea preconceptos, ¿sabes? Pero sin embargo puede ser de mucha utilidad. Por ejemplo, los profesionales que están haciendo una especialidad, un curso a distancia podría restar tiempo y también les puede salir mucho más económico, ¿no? Aún cuando da
juntando lo económico, no solamente, y de hecho para la gente que ya está trabajando, no es que solamente es una opción, sino prácticamente es, si quieres hacer un posgrado es lo más acertado a lo que puedes No, ir. y es como, por ejemplo, ¿no? Si yo estoy aquí en Colombia o estoy en Chile o en Argentina y quiero hacer una maestría o un diplomado Y en no se Estados encuentra Unidos, o quiero hacerlo en España o quiero hacerlo o sea, en el lugar donde sea el mejor para hacerlo. Pero no puedo ir, pues me sale muy caro, es muy complicado, soy latino, no me dan la visa, qué sé yo, tantas razones que pueden aparecer. Yo puedo matricularme y llevarlo a distancia. Ahora, todas las carreras están aptas para tomarse a distancia. Ahora, Porque hay carreras que definitivamente no. O sea, esta carrera no va. Claro, viéndolo desde ese punto, hay ventajas como la que hemos estado diciendo, pero también encontramos desventajas. ¿Qué desventajas encontramos? A ver. En el área de salud, por ejemplo, es principal para alguien, por eso justamente Pero, ¿qué hacemos pasa prácticas. eso es si hablas de una cuestión de cuerpo? O sea, me explico, si tienes que abrir a alguien, tienes que suturar, o sea, si te dices práctica. Pero si hablas, por ejemplo, de un diplomado en gestión de salud, Solamente la en pelea. administración, Ahora, pero vimos en un bloque anterior que era importante también de que nosotros aprendíamos del contexto en el que nos encontraron los compañeros, y eso es lo que tú no ves en un método a distancia. Tú ves y resuelves tus dudas. pero entramos y no ahí entras- a un punto, porque de repente estamos limitando un poco la tecnología. Porque de repente nosotros no estamos acostumbrados y creemos que a distancia significa que me van a mandar los libros, que voy a estar uno a uno con un profesor, cuando hoy en día se puede hacer videoconferencia. O sea, Y por- podemos estar un alumno aquí en el Perú, otro alumno en Eso, Chile, otro alumno varios. en Argentina, con el profesor en Suiza, todos conectados a la misma hora en el mismo canal, qué sé yo, En tu cuarto. interactuando. Justamente, y no solamente hablamos de videollamadas, también hablamos de redes sociales que se han creado solamente con este medio. Y también haciendo un poco de referencia a lo de la tecnología, Yusara, por ejemplo, se está desarrollando según qué plataformas, pues por ejemplo de cámaras, bueno, de estas de movimiento y tal, no quiero decir nombres, y donde tú podrías simular una operación y que tenga los mismos resultados que si practicaras en un cuerpo en vivo, por ejemplo. Y en el caso, yo como cliente tal vez, ¿no? Podría decir que, o como persona que va a contratar a un médico que hizo el método a distancia y que utilizó máquinas, ¿no? O sea, estamos hablando ya también de poner mi vida Claro, mil veces con la en abuelita la mano de repente, ¿no? de una máquina. Entonces yo, como jefe diría, ¿no? O sea, tendría mis dudas, ¿no? Tal vez tendría mis dudas. Esta manera de estudiar, la educación a distancia, ¿qué tan buena es? O sea, cuando hablamos de buena, ¿qué lo juzga como buena? ¿Que aprendas o que dé resultados de aprendizaje? No sé si me explico. Yo creo que resultados tiene que haber dado de alguna manera, porque si no, no existirían tantas universidades con tantos programas a distancia, por ejemplo. No solamente eso, sino porque además de eso tiene que ayudarte a desempeñarte en el área en la que vas a trabajar, ¿no? Miren, definitivamente hoy en día se estudia, se asiste a seminarios, se asiste a coloquios de carrera sin necesidad de gastar en pasaje, sin necesidad de gastar en hospedaje, sin necesidad de corretear por una visa, sin necesidad de... No, todo es online. Tú te sientas, se acabó. Mira, Caleb, eso justamente quería comentarte. El verano pasado hubo un curso dentro de lo que es medicina, redacción de textos, y este curso se dio virtualmente. O sea, tú ibas al banco, hacías un pago y luego cada semana te llegaban las clases. Tenías un aula virtual ahí y pues eran artículos científicos, modelos, lectura, y aparte había un video ahí, una videoconferencia. Entonces, posiblemente el tema de distancia ya depende mucho más de uno. ¿Cuánto yo estoy dispuesto Miren, yo recuerdo aquí en el Perú estudiar? tenemos una universidad que no vamos a mencionar, pero que ha utilizado la plataforma de Second Life. Ustedes conocerán Second Life. El Second... Ajá, eso es como mucho más una avanzado. plataforma en la cual dicta sus clases de Second Life. O sea, si tú eres un usuario de Second Life, puedes entrar en tu avatar y llevarlo de tu casa hasta la universidad, bajarte del bus, entrar a clase y estar en clase, sin necesidad de salir de tu casa. Y el profesor está dictando la clase en vivo y en directo. Con Tú su puedes avatar en poner- Second Life. Exactamente, ¿no? Entonces, Toma lista, toma lista. de alguna forma, de alguna manera, cada vez se hace más fuerte la corriente del no estar en clase, pero sí estar en clase. Porque realmente los que estamos en clase, No estamos en no estamos en clase, realmente muchas veces no necesariamente estamos en clase.
Claro, y esto se ve debido a que estamos entrando en un mundo más ajetreado, un mundo donde el tiempo es muy corto, muy limitado, sea que estudies una segunda carrera o sea que es tu primera carrera, pero hay cosas añadidas que tenemos que hacer. No dedicamos todo el tiempo a eso porque tenemos un trabajo, tenemos una familia y hay cosas diferentes que tenemos que hacer. O simplemente estás estudiando, aparte de tu carrera, llevas un curso de idiomas, llevas un curso de música, por ejemplo, yo cuando estaba en el colegio, muchos de mis compañeros llevaban precisamente cursos, llevaban por lo menos un idioma o un instrumento musical y aparte un deporte en la tarde. O sea, de alguna forma el tiempo quedaba saturado. Llegas a casa solamente a hacer tareas y si querías algo más, ya, no había espacio. Definitivamente deportes, estudiarlo a distancia como que no va a funcionar. Claro. Posible, ¿no? A no ser que estudies ajedrez o un deporte en el cual de repente tengas que hacer ese tipo de actividades más que las actividades físicas. Sin embargo, nos encontramos, y no, Dota no es un deporte, mi querida amiga. Pero miren, entramos en un aspecto importante, y es el hecho de que mientras jóvenes somos, y mientras de repente no tenemos la bendición de nuestros padres que nos ayudan en los estudios, a pagar las cuentas, muchos de nosotros realmente no tomamos conciencia de la carrera sino hasta el segundo o al tercer año, cuando empezamos a hacer las prácticas, o cuando nos damos cuenta que, oye, ya me gradué en 2 años. Ahí entras ya, ¿no? Y hay que ver las clases de la universidad. No estudias todo un semestre y al final en 3 noches aprendes lo que no aprendiste todo el trimestre. O sea, ven a lo que me explico. Entonces ahí entramos una pregunta, porque posiblemente hay personas que estudian a distancia. Y la pregunta que nosotros los jóvenes o las personas que estudiamos de manera presencial nos hacemos ¿es posible estudiar en casa? En casa, que tengo el internet, en casa, que tengo la cocina cerca, en casa, que tengo la tele, en casa, que está el primo, el amigo cercano, que está el hermano, que está la hermana, qué sé yo, ¿es posible realmente estudiar en casa? Si es imposible muchas veces hacerlo en el salón de clases, ¿cómo podemos hacerlo en casa? Claro, esto va a depender bastante de cómo eres, ¿no? Porque si bien es cierto, a algunos le va a funcionar, ¿no? El hecho de estar solo, tienen una autodisciplina mayor y dicen, yo voy a estudiar en mi sala y se ponen a estudiar. Sin embargo, hay otras personas que necesitan ver a personas que están estudiando y para motivarte. Ajá, y eso resultaría como un pro y un contra, porque un pro, o sea, a pesar de lo que tienes alrededor, estudias, entonces si vas a estar en el área laboral, pase lo que pase, tú vas a estar laborando. Y un contra porque a pesar, y si caes, ¿no? y te distraes por eso, en el mismo trabajo también. Démonos cuenta que estamos rondando todo el tiempo alrededor de la misma idea, que es la madurez de la persona para estar centrada y concentrada en lo que está haciendo, es decir, también tanto presencial como a distancia. Miren, y recamos un poco en lo que sería la edad, a lo mejor el grupo para el que se recomendaría más una educación presencial y una educación a distancia. Definitivamente hemos llegado a un punto en el cual necesitamos irnos a una pequeña pausa, porque estamos hablando de preguntas que ya no tenemos respuestas. Así que ustedes en casa no se muevan, esto es Controversia, estamos en la temporada de verano, disfruta las vacaciones que ya se acaban, pero en el siguiente bloque regresamos con un invitado especial que nos va a ayudar a responder todas estas preguntas. Así que no se muevan, regresamos con más aquí en Controversia. Muy bien amigos, estamos de regreso, esto es Controversia, estamos tratando un tema muy importante que tiene que ver justamente en el poder informarnos al momento de elegir una manera especial que nos permita a nosotros seguir avanzando, que es justamente con el tema poder estudiar a distancia o de manera presencial. Y para ayudarnos a responder nuestras preguntas y esclarecer dudas, está con nosotros Marta Batista y es docente en la Facultad de Ciencias Humanas y Educación aquí en la Universidad Peruana Unión. Bienvenida al programa. Muchas gracias, jóvenes. Aquí estamos para con ustedes compartir este tema controversial y responder a aquellas preguntas de las cuales ustedes han discutido y ver en qué le podemos ayudar para que ustedes puedan coger la opción que ustedes crean más conveniente para terminar o continuar estudios. Mire, hay algo que he notado en nuestra conversación. Hemos utilizado palabras que posiblemente no conocemos, ¿no? Estudios, formas, métodos, pedagogía, estrategias. Empecemos diciendo qué es cada cosa, porque podemos dar una opinión sobre algo y estar muy certeros de que es así, no es bueno, no es malo, pero en realidad estamos hablando de algo totalmente diferente. Cuando hablamos de estudiar a distancia o de manera presencial, ¿qué es esto? ¿Es una estrategia, una forma, un método, un modo? ¿Qué es?
Bueno, primeramente, muchas gracias, una buena pregunta. Tenemos que ver algo interesante. Eso es una modalidad. ¿Y de dónde sale la modalidad? De un modelo. Entonces, ¿qué cosa es un modelo? Lo primero que tenemos que definir claro qué es un modelo. Y un modelo no viene siendo un conjunto de estrategias planificadas, el modelo educativo, ¿no? Un conjunto de estrategias planificadas para dar un servicio de calidad a una población X, pero insertado con ellos principios, métodos, estrategias y técnicas que suplan las necesidades e intereses de las personas que accedan a ese modelo educativo. Entonces, cuando hablamos de modelos, estamos hablando que estudiar a distancia o presencial es un modelo que tiene dentro estrategias, métodos, metodologías, tiene que tener los 8 componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Y cuáles son esos componentes? Los 8 componentes son el objeto, el problema, la forma, las metodologías, los objetivos, las formas y tipos, la evaluación, el control. Son 8 componentes. ¿Qué lo dice? ¿Qué cosa? La pedagogía. Entonces, al momento, ahora que ya sabemos que tenemos que hablar de modelos, ¿no? Modelo presencial, modelo a distancia. Eso es una modalidad. Ajá. Entonces, cuando hablamos del modelo presencial, es el, creo, más difundido. Pero hemos conversado algunas ventajas, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas más claras del modelo presencial? Buena pregunta, jóvenes. Miren, el modelo presencial es el modelo tradicional, el que conocemos desde los inicios. Es un modelo que tiene algo importante. ¿Y qué cosa es lo importante que tiene este modelo? Que tiene un director, facilitador, una persona que es quien dirige, controla ese proceso. Ahora, ¿qué sucede? Que el modelo presencial, de acuerdo al tipo de hombre que se quiera formar, entonces hay que hacer un par y aquí decir, bueno, ¿cuál es el mejor que vamos a utilizar dentro del grupo de modelos presenciales que existen en la actualidad? O sea, existen varios Una modelos. diversidad de modelos. ¿Nos podría mencionar algunos? Bueno, sí te puedo mencionar. Por ejemplo, hay un modelo que llamamos el modelo conductista, que solamente se preocupa por la conducta del objeto, es decir, del que estudia. Tenemos los modelos cognitivos, que dentro de los cognitivos tenemos los modelos conductivistas y el aprendizaje significativo. Y el último paradigma que estamos nosotros viendo, que es el modelo por competencias. Es decir, que depende entonces de aquel modelo que se adecue al tipo de hombre que la institución educativa quiere formar. Cuando llegamos a ese punto, varios de los que están mirando el programa deben haberse quedado así, ¿no? Que tanto había, porque yo me iba a clases, incluso nosotros. me iba a clases y punto. Y hay más. ¿No? Claro, y dentro del modelo presencial, que es el clásico, del cual provenimos la gran mayoría de nosotros, hablamos de las ventajas que va a depender de cada modelo, pero ¿cómo podemos de alguna manera elegir de acuerdo a lo que viene? Porque la mayoría que estamos aquí, estamos en la universidad, de repente alguien está en el colegio, ya se está graduando, entonces está tratando de ver, ¿no? Bueno, si es de acuerdo a mi tiempo, a distancia, como veremos en el siguiente bloque. Entonces, ¿cómo elijo un modelo de los modelos que ya existen? Muy buena pregunta. Mira, ningún modelo es rígido. Porque como bien ustedes han discutido acá, unos tienen ventaja, todos tienen ventaja y desventaja. Ahora les voy a decir cómo se escoge el modelo. ¿Cómo escoger? ¿Cómo seleccionar el modelo? Primero, debo escoger un modelo que cumpla el fin de la educación. ¿Cuál es el fin? ¿Cómo así? Ahora mire, el modelo que yo debo escoger es aquel que esté en coherencia con el fin de la educación. ¿Cuál es el fin de la educación? Que todo hombre tiene acceso a una educación de calidad, tenga cobertura y acceso a una educación de calidad. ¿Cuál podría ser un ejemplo? Donde podemos, ¿qué cosa? Dentro de la diversidad, respetar la individualidad. Ese es el fin de la educación. Pero también hay otro aspecto que no podemos dejar de tener en cuenta y es el objeto de estudio de la pedagogía. Se debe cumplir con el objeto de estudio de la pedagogía. ¿Y cuál es el objeto de estudio de la pedagogía? La formación de un hombre integral, que cuando egrese de cualquier institución o nivel escolarizado, o sea, no escolarizado, ese hombre esté listo, ¿para qué? Para poner en función de la sociedad
todas sus facultades mentales, espirituales, es decir, biopsicosocioespirituales. Y ahora mientras usted está hablando, da la sensación de que se refiere más bien a lo que sería modalidades dentro de una educación, pues más bien elemental, ¿no? Básica, como por ejemplo para niños de primaria, quizá para secundaria, pero una vez entramos a hablar de universitarios, ¿también se aplican estas modalidades? ¿También es el mismo procedimiento? La pedagogía quiere la formación de un hombre integral. Y el hombre se comienza a formar desde la educación básica hasta la educación superior. Ahora, cuando entramos ya a hablar de las ventajas que hemos mencionado, el hecho de que necesitamos realmente informarnos antes de estudiar, que creo que es algo que le falta a la mayoría, ¿no? Se van por el nombre, por la infraestructura, o por la utópica idea de saliendo de allí voy a tener mejores opciones. Fuera de eso, ¿cuáles son algunas de repente de las desventajas que podemos encontrar en este modelo educativo? Bueno, muy buena pregunta, que estaba muy interesada en eso. Mira, ¿qué ha pasado desde los años 70 aproximadamente? Ha venido incrementándose una serie de paradigmas de que la educación se ha convertido, en vez de un fin, ¿en qué se ha convertido? En un medio para un grupo de una élite enriquecerse. Y se ha ido deslizando ese modelo que debe ser desde el origen, desde el principio, que tuviera conduciendo al hombre a tener todas las facultades expuestas de forma natural. Eso ya se ha roto. ¿Por qué? Porque se quiere un hombre no solo economista, para que dé dinero, no simplemente un hombre para que sirva, para que esté comprometido. Entonces, desde el año 70 es que han venido cambiando los paradigmas por la clase incremento de instituciones particulares. El Estado se ha descuidado, muchos maestros no tienen la formación pedagógica, entonces lo que se está promoviendo es que los niños ingresen a instituciones educativas, están hacinados porque la cantidad de niños es muy excesiva, donde el maestro no puede hacer el papel que tiene que hacer, pierde el rol, porque no puede dedicarse a dar una educación individual dentro de la diversidad, no sabe caracterizarlo, no respeta la maduración de ese niño. Entonces ahí donde comienzan ya los problemas, que en vez de ayudar a educarlo, lo que estamos peor es haciéndole daño a ese niño, que muchas veces lo estamos convirtiendo en esquizofrénicos, porque están hacinados, están encerrados, están unos a otros, están inmaduros, y entonces se le quiere dar un solo método. Tú sabes que pedagógicamente no todos los niños aprenden de la misma manera, porque hay diferentes niveles, diferentes ritmos, diferentes estilos. Y cuando están hacinados o tenemos más de 10 niños por aula, ya el maestro no puede atender a esa individualidad de la manera que se debe atender. Y esa es la gran desventaja que en estos momentos está teniendo la modalidad presencial. Y o sea, un poquito más, está en crisis en estos momentos la modalidad presencial. No sé si te has dado cuenta la tendencia a la que nos está llevando esta crisis, y es que se está volviendo a los orígenes, donde la familia es la escuela y los padres son los maestros. Nuevamente, la misma crisis nos está llevando a los orígenes. Cuando hablamos de ese salir del modelo presencial, que vamos a hablar en el siguiente, porque queremos cortar bien lo que tiene que ver el presencial, vemos de repente con impotencia, porque de nosotros no dependen muchas cosas, ¿no? Nosotros simplemente elegimos un lugar, y estamos seguros que los que somos padres de familia, al elegir un colegio para nuestros hijos, una universidad al que ir, cuando el muchacho termina la secundaria, empieza la carrera y decide una carrera y ve sus opciones, muchas veces manda esto, el factor dinero. ¿Dónde puedo pagar? ¿No? ¿Cómo lo puedo pagar? ¿Cuánto me va a costar? Y muchas veces creemos que mientras más caro, mejor. Entonces, hasta a este paradigma, ¿cómo hacerle no el alto, sino cómo tratarlo? Porque si bien es cierto, el modelo presencial tiene sus ventajas y sus desventajas, acabamos de ver que la institución que presente o que ejerce este modelo también es importante. Sí, mira, no siempre lo más costoso es lo mejor, porque no porque sea más costoso me da la calidad que yo quiero. Entonces, ¿qué tiene que hacer en este momento el padre de familia? ¿Qué tiene que hacer? Evaluar. Bueno, ¿esto cumple las expectativas que yo quiero? Este niño, porque te voy a decir algo, ahí hay un término que yo sé que va a ser controversial, y es ¿a qué edad yo voy a llevar a ese niño a la escuela? Eso. Porque eso es algo importante que tenemos que tener en cuenta acá en el modelo presencial. Porque lo que tenemos es que el papá sabe que debe educar a ese niño hasta los 7 años. Porque es el niño el que se está educando en un medio natural, porque el niño aprende siempre en el medio natural.
¿Qué significa eso? Que es en la casa donde el niño aprende a ser social y a donde aprende a ser responsable. Esos son los paradigmas que se están cambiando, porque cuando lo llevas al colegio, se va a encontrar con un grupo de niños que vienen de costumbres distintas, con etnias diferentes, con hábitos diferentes, y entonces el niño, ahí empieza una lucha, como decimos realmente, de una categoría filosófica, lucha de contrario. Uy, esto es lo que yo quiero, no es lo que yo quiero. Entonces, ¿qué es lo más recomendable? Que el padre planifique antes de cómo voy a hacer yo con la educación de mi hijo, si lo voy a llevar a la escuela antes o durante, ¿qué escuela voy a escoger? ¿Es la escuela que va a formar lo que yo realmente quiero o no? Entonces mejor me quedo con él en la casa. Me formo autodidactamente yo, porque no ciertamente solamente puede educar la madre que sea profesional, eso es un error. La madre que puede educar es aquella que esté interesada en que su hijo adquiera valores, tanto espirituales como morales, como responsabilidad social, y se prepara autodidactamente. Muy bien, el tiempo ha pasado rápido, tenemos que irnos a un corte, nos dicen ustedes amigos, no se muevan, la conversación recién empieza, falta hablar todavía del modelo a distancia y este es el controversial, si realmente funciona, si realmente es funcional, si realmente es bueno. Para conversar sobre esto regresamos después de un corte, no se vayan, que volvemos con más. Ayer aprendí que no existe sacrificio que no cueste. Por eso, mientras todos duermen, mi universidad y yo planificamos mi futuro. Universidad Peruana Unión. Juntos. Muy bien amigos, estamos de regreso en el programa. Esto es Controversia. Estamos conversando con Marta Batista, que es máster en Ciencias de la Educación, que nos está ayudando a contestar preguntas muy interesantes sobre la educación a distancia y presencial, justamente para ayudarnos a elegir a nosotros que estamos justamente en el camino de la preparación para seguir estudiando. Yo creo que todos planificamos hacer un título, sacar una maestría, un doctorado, porque es parte de nuestro desarrollo. Bueno, conversábamos en el bloque anterior sobre el modelo presencial, pero hay un modelo que es, como quien dice, el patito feo ahora, que es el de a distancia. Hay mucha desconfianza en esta manera de aprender, de estudiar, pero hoy en día parece la solución para muchos problemas, especialmente por la falta de tiempo. ¿Qué es el modelo a distancia en la educación? Como bien habíamos hablado anteriormente, decíamos que viene siendo una tendencia, porque la modalidad a distancia es una tendencia precisamente porque, mira, nos ahorra tiempo, eso es lo más importante, nos ahorra tiempo y nos ahorra dinero. No todo el mundo tiene la posibilidad de acceder a la educación presencial, por la economía, por ciertos paradigmas, prejuicios de distancia, países, fronteras. Entonces, tiene una mayor cobertura esta educación a distancia. Sin embargo, es importante destacar que se ha dado esta posibilidad, pero la metodología de la educación a distancia es inmadura. ¿Y por qué? Mira, la educación anterior, la educación presencial, es una educación muy antiquísima, y al ser antiquísima es algo que está bien concebido y cumple con los 8 componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, la educación a distancia, a pesar de que abre la cobertura a mayor posibilidad de que accedan personas que se dice que deben ser emocionalmente maduras. ¿Por qué? Porque en la educación a distancia no está esa persona que constantemente te está diciendo qué bien vas aprendiendo. Entonces por eso se recomienda que pueden acceder personas que emocionalmente sean maduras. Porque nosotros necesitamos para vivir de muchos abrazos, de que alguien nos esté diciendo qué bien te queda esa camisa, cómo está tu familia. Eso no ocurre a pesar de que hay muchas metodologías y muchas maneras de salir a distancia, como es las conferencias, las videoconferencias, pero hay una sola modalidad de evaluación. No tiene opción de debate donde la gente puede discutir, no existe eso. Y si existe, tiene mayor dificultad. ¿Por qué? Porque los sistemas no están concebidos de forma como estables. ¿A qué me refiero con esto?
la tecnología es muy buena, pero muchas veces se caen las líneas. Cuando el profesor está en la videoconferencia, ahí ya entonces eso. Falla la Otra cosa tecnología. interesante aquí es que el maestro no puede suplir las necesidades educativas de ese gran grupo de estudiantes. Imagínate una videoconferencia que 10.000 alumnos estén conectados y 10.000 alumnos le pregunten a la misma vez. Es imposible de contestar. Profesora, entonces podríamos decir que la educación a distancia tal vez es para una edad determinada, no es para tal vez jóvenes universitarios de 19, 20 años, sino es más para gente adulta. Buena pregunta. Mira, yo desde el punto de vista de mi experiencia como pedagoga, no las recomiendo para educación básica ni formación inicial. ¿A qué les llamamos formación inicial? A los estudiantes universitarios. Porque ese estudiante está en formación, necesita de la conducción, de la dirección, de alguien que le modele ese aprendizaje. Entonces, yo los recomiendo, y no desde el punto de vista así puramente, porque no hay ningún modelo puro. Los modelos todos, unos se sirven de los otros, porque se toman las cosas positivas y se ponen a un lado las cosas que son negativas. Entonces, el modelo que yo recomendaría es el modelo semipresencial. ¿Cómo es eso? Ese es el semipresencial, es una modalidad Okay. que usted tiene la posibilidad de venir a la institución educativa, recibe las orientaciones de un maestro o de un docente, ya sea que eso es para posgrado, Okay. posgrado, ya sea un diplomado o una segunda especialidad, es el posgrado. Una vez que tú egresaste de tu formación, entonces puedes, ahí vienes, estás un mes en la universidad o en la institución y entonces a distancia vas mandando los trabajos que el maestro te va indicando, pero tienes la presencia de alguien que te está diciendo, mira, hasta aquí esto, porque la evaluación es importante en ambos modelos. Entonces, hemos visto ciertas desventajas que puede tener, por ejemplo, el modelo a distancia, pero desde un punto de vista pedagógico, ¿habrían puntos a favor de la educación a distancia? Sí, la educación a distancia tiene algo muy importante, me ahorra tiempo y dinero, Sí. porque ya no tengo que acceder al lugar, puedo hacerlo. Y hay algo que a nosotros los pedagogos nos está llamando la atención y lo veo de un punto muy favorable. Y es que nosotros estamos en el siglo XXI y necesitamos personas autodidactas. Y este tipo de educación está estimulando que usted desarrolle esa parte creativa de usted ser autodidacta, de aprender de forma como creativa y usted de forma individual, que cuando usted se prepare de forma individual, después que aprendió, usted pueda compartir eso con la diversidad. Y eso nos estimula eso. Hay otra ventaja. La otra ventaja que vemos también es el manejo asertivo de las tecnologías, de las nuevas tecnologías de comunicación y lo que son las redes sociales. De forma asertiva, de forma equilibrada. ¿Qué cuidados podríamos tener en ese caso para no desviarnos? Ahí está el problema. Si no estás emocionalmente madura, tú no puedes acceder a ese tipo de educación. Ahí viene un punto interesante, porque la educación hoy en día también es un negocio, ¿no? Está bien, podemos ser muy, ¿cómo decirlo? Podemos ser muy idealistas, podemos querer ser muy rectos en cuestión de método, de elegir, en cuestión de visión, de misión, pero básicamente y brutamente hablando, es un negocio. Todo estudio de posgrado tiene un costo, todo tiene de repente justamente una referencia, por decirlo así, ¿no? Y cuando lo vemos así, cuando vemos tal como eso, los estudios o el grado, por decirlo así, ¿no? Para obtener un grado a través de este método, de este modelo, perdón, es abierto, ¿no? Si quieres, inscríbete y se acabó. Pero no hay un tamiz, ¿no? Muchas veces no se dice, a ver, tú, ¿qué edad tienes? ¿Qué has hecho antes? ¿Ya tienes una carrera? ¿Ya trabajas? ¿Ya estudias? Ay, nomás, muchas gracias, pase, no puede porque no aplica. No existe eso. Un punto interesante, Calé, mira, eso es algo que es desfavorable para la educación a distancia. No se hace un reclutamiento adecuado del recurso humano que se va a formar en una especialidad u otra. Es decir, como bien tú dices, se están rompiendo los paradigmas de los grandes pedagogos, de los iniciadores como fue Pestalozzi, La Cruz, Cayadaniló, todo eso que dieron aporte. Y también tenemos una gran escritora que nos deja consejos muy importantes, sobre todo que nosotros la conocemos como Elena G. de Guay, que nos dice a nosotros que sí, podemos estar pendientes de todas las tendencias, porque fíjate, no es lo mismo una tendencia que una corriente, que un enfoque, que un paradigma, porque los paradigmas son muy difíciles de cambiar, y esto es una corriente.
Esto de la educación a distancia es una corriente que todavía no se ha convertido en un paradigma. ¿Y por qué no se ha convertido en un paradigma? Por sus metodologías que son muy prematuras y por la evaluación. Y porque no está cumpliendo con los componentes que debe cumplir el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, como bien tú lo dices, ya está perdiendo la calidad de la educación que realmente quiere el siglo XXI. Cuando hablamos de esa educación que requiere el siglo XXI, también tenemos que tomar en cuenta el ritmo de vida, ¿no? Nuevamente, ahora los vemos a los chicos todos tranquilos porque es verano, ¿no? Relajado, no hay clases, etcétera, ¿no? Estamos en esa situación. Pero el ritmo de vida no disminuye, al contrario, acelera. Hay cursos de carrera, hay cursos de especialidad, de ahí viene la tesis, de ahí viene la graduación. Ya me gradué, debo buscar un trabajo, debo buscar sacar un grado, debo buscar una especialidad nuevamente. Ya estoy pensando en casarme, ya tengo mi familia y otra vez tengo que pensar en una actualización, tengo que pensar en un grado. O sea, es como que le aumentamos y de alguna manera el poder estudiar a distancia nos aligera la carga. Entonces, si esta es la opción que estoy pensando tomar como padre de familia, como estudiante, como alguien que está pensando en una segunda carrera, en una especialidad, en un posgrado, ¿qué debo tomar en cuenta? Ya no de repente en la modalidad, porque la modalidad creo que la hemos entendido todos, sino en mi persona. ¿Qué debo tener yo como persona para poder decir, bueno, yo creo que yo puedo optar por esto? Hay algo importante aquí que cuando tú vas a hacer la elección y es tú mismo hacerte una autoevaluación. ¿Estoy maduro yo para poder acceder a esa modalidad de educación? Porque si no estás maduro, no vas a lograrlo. ¿Por qué? Porque mira, hay otra cosa que yo quiero destacar acá en esta modalidad y es la fatiga intelectual. ¿Por qué? Por la cantidad de información que tienes que manejar. Entonces tú no sabes, mira, eso es algo que yo quiero dejar claro aquí a esta hora, y es que es tanta cantidad de información que tú no sabes cuál realmente es fidedigna. Y entonces, por aliviarte, para que sea más flexible tu estudio, para acomodarte a ese ritmo de vida acelerado que tenemos en este siglo, tú puedes caer en trabajar con una información que no sea fidedigna. Y entonces ahí viene ya como decimos nosotros, ahí viene el problema ya, como un profesional que está trabajando con libros que no son adecuados, con información que no es fidedigna, que no sabemos el origen de dónde salió, y ahí tenemos que ser un poco más juiciosos que lo puedo hacer. Que la modalidad tiene sus desventajas, pero también tiene sus ventajas. Depende ahora de mi equilibrio emocional. ¿Estoy emocionalmente preparado para yo acceder o no estoy preparado? Porque esta modalidad, ya te digo, tiende a la individualización de la persona, al egoísmo, a yo estar solo. Y eso es muy peligroso. Cuando encontramos ya la situación de ya elegí, de repente estamos hablando con alguien que ya empezó uno de los dos modelos, tanto presencial como a distancia. ¿Hay algún problema en que yo interactúe con ambos? Porque usted mencionó un método que es como que el punto medio, ¿no? ¿Y en qué nivel de estudios es funcional? Bueno, miren, el modelo presencial ya lo vimos, un modelo donde tiene una persona constante, está en el aula, todo se hace dentro del aula y fuera del aula, porque hay también actividades que se hacen fuera del aula, los métodos de proyecto que se usan ahí pueden ser fuera del aula, pero también tengo la distancia. Y nosotros, bueno, yo le decía anteriormente que le aconsejaría el semi. El semipresencial, no todas las personas aprenden de la misma manera. Y hay personas que tienen características que no pueden estar muchas horas dentro del aula. Y es ahí donde es cuestión de método. ¿Y quién tiene la característica de decir? Es el maestro quien dice, este alumno puede venir a la escuela, fíjate, 3 veces a la semana. Y 2 veces es una modalidad semipresencial. El mismo maestro determina, porque es observador, sabe que aprende más rápido, que no le molesta a los otros, y le da entonces las actividades para que las haga y ya está optando. Eso puede usar en todos los niveles, antes, después del 6º grado, cuando se ha formado en el niño la personalidad. Muy interesante lo que conversamos. Nos tenemos que ir cerrando ya el programa. Realmente creo que con toda la información que tenemos podemos elegir muy bien qué es lo que más nos conviene. ¿Cuáles serían las conclusiones? Porque tenemos modelos, solo hemos mencionado 2.
Y usted menciona que hay muchos modelos y dentro de los modelos hay muchos métodos y seguramente dentro de los métodos hay muchas corrientes. Entonces, ¿qué debo tomar en cuenta? Yo, joven de colegio, a punto de terminar, iniciar la universidad o ya universitario, empezando la carrera o ya terminando, pensando ya en un posgrado, en un doctorado, ¿qué debo tomar en cuenta para saber bien qué elegir? ¿No? ¿Qué modelo? Bueno, yo para concluir le diría que lo primero que tienen que ver a la institución educativa que van a acceder es que miren la filosofía. Si esa misión que tiene la institución cumple con tus expectativas y si realmente ahí tú vas a desarrollar todas tus facultades mentales, porque lo que sí quiero quedar claro aquí con ustedes es que debemos llegar a los modelos educativos originales, que del modelo que use, la diversidad que utiliza de métodos, estrategias, restaura en el hombre la imagen de Dios. Porque eso es lo que tiene que lograr el modelo educativo, que restaure en mí la imagen de Dios que se ha perdido porque la educación ha perdido el rumbo. Muy interesante la manera como termina con esta conclusión. Así que amigos, ya lo saben, busquemos prepararnos, estudiemos más. Antes de despedirnos y antes de hacer el cierre, queremos compartir primeramente con ustedes un texto bíblico que sin lugar a dudas nos va a ser de mucha utilidad en estos momentos. Proverbios 9 al 10 dice: da al sabio y será más sabio, enseña al justo y aumentará su saber. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Queridos amigos, tal como podemos ver, podemos elegir modelos, podemos elegir instituciones, pero lo que necesitamos elegir mucho antes de todo eso es buscar a Dios. Tú dirás, ¿qué conexión tiene Dios con lo que voy a estudiar o cómo voy a estudiar? Tiene una conexión increíble y queremos invitarte a que tú puedas descubrir cuál es. Es por eso que tenemos para ti un curso bíblico especial, La Biblia Habla. En este curso podrás descubrir los secretos, bueno, no secretos, pero los planes que Dios tiene para ti de manera especial. Cuando tengas que elegir una carrera, tengas que elegir un modelo, tengas que elegir una institución educativa, recuerda que tú fuiste creado para ser salvo y para ser feliz. Y para lograrlo debemos, tal como se mencionó aquí, debemos lograr que la imagen y la semejanza de Dios se vea reflejado en cada uno de nosotros. ¿Cómo lo hacemos? Pues acercándonos a Dios. Queremos terminar aquí el programa. Recuerda que puedes compartir con nosotros tus opiniones a través de las redes sociales. No hay tiempo para más, queridos amigos. Que Dios los bendiga. Aquí termina Controversia.